Hola, ¿cómo están amigos? Sean bienvenidos, que tengan un agradable día. Sean bienvenidos a este segundo video de su canal, Hablemos de Política y algo más. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña historia de lo que es El Salvador, porque debemos de conocer la historia. Nosotros, los salvadoreños, debemos de construir el futuro, pero viendo al pasado. El futuro lo construimos en el presente, pero viendo al pasado. No debemos de olvidar nuestro pasado. Por ejemplo, ahorita, pues, en este momento, año 2025, tenemos un sistema político presidencial. Nuestro presidente es el señor Nayib Bukele. Pero antes de él, pues, debemos de conocer de dónde venimos. Salvador Sánchez Serén, Mauricio Funes, Tony Saca, Francisco Flores, etcétera. Luego llegamos a los presidentes de la dictadura militar, pero antes de eso, pues, está la independencia, y antes de eso los españoles, y antes todavía de eso solamente eran nuestros antepasados indígenas. Tenemos que conocer nuestro pasado, tenemos que saber de dónde venimos. Hay que hacer una retrospección en el tiempo. De eso se va a tratar en esta ocasión, este video, para que sepamos todo lo que nuestro pueblo ha vivido y ha sufrido. Todo lo que hemos pasado para estar en este punto exacto de la historia. Es importante que conozcamos el pasado. El pasado nunca se debe de olvidar. Bien, hagamos un ejercicio mental. Hagamos una retrospección en el tiempo. Retrocedamos 1000 años. En este momento estamos en el año 2025. Retrocedamos al año 1025. Piensa, amigo, ¿de quién era la tierra? La tierra esta que ahora llamamos El Salvador, ¿de quién era? No era de nadie. Nuestros indígenas antepasados vivían en esta tierra, la cultivaban, pero no era de nadie. Luego, 500 años después, viene la corona española, hace la conquista, vienen los señores españoles, se apropian de ciertas partes de tierra, las mejores, y dicen, esto será mío, aquello será tuyo, y aquello dejémoselo a los indígenas. Se lo apropiaron y no le pagaron a nadie. Así se hicieron ellos de sus tierras. Luego viene la independencia. Ya los criollos propios se quedan con esas tierras y luego se vuelven cafetaleros. Hoy son sus tierras, pero siempre al campesino le quedaron aquellas tierras comunes. Y ahora cada quien tiene que pagar por su pedazo de tierra. De un momento determinado de nuestra historia hacia acá, el salvadoreño tiene que pagar por un pedacito de tierra que quiera, para vivir, para cultivar, lo que sea, ¿verdad? Mientras que otros que tienen muchos hectáreas de tierra, pues se la robaron en el principio, ¿verdad? Pero el salvadoreño ahora tiene que pagar por esa tierra. Ahora todo se vuelve propiedad privada. De tal forma que ahora la propiedad privada, no podemos entrar a la propiedad privada porque se convierte en un delito. Ya sea que te pueden encarcelar o incluso hasta te pueden matar por entrar a unas tierras privadas que antes eran tierras públicas. Sin embargo, Dios, en su plan salvífico, en su misericordia, nos dio la tierra para todos. Nada de propiedad privada, para todos. Para que la tierra nos sustentara y nos diera lo necesario para vivir y desarrollarnos. Ahora bien, en aquel tiempo, cuando están
Ustedes recuerden, nuestro pueblo viene de varios grupos indígenas, los náhuatl, los pipiles, los lencas, los cacahuiras y algunos grupos mayas, también unos pequeños grupos mayas. De ahí se va conformando este país que se llama El Salvador. Nuestro pueblo pues cultivaba la tierra y cultivaban el maíz. O sea que nosotros consumimos maíz desde tiempos antiquísimos. Por eso es que es bien dicho que nosotros somos hombres del maíz. Y bueno, el maíz es riquísimo, obviamente. De ahí hacemos las tortillas, el atol de elote riquísimo, las tortitas de elote, los tamales de elote, las riguas y todos esos productos que proceden del maíz. Así es como nuestros antepasados sobrevivían. Luego viene la época de la conquista de los españoles. Vienen los españoles con la idea de conquistar nuevas tierras. Y todos sabemos, todos conocemos esa historia, nos la han contado en la escuela, en el colegio. Junto con los españoles viene la religión cristiana, que vino la iglesia católica, que era la única que existía en ese momento, y viene pues, y los españoles traen, como bien sabemos, traen la cruz y la espada. Y los españoles conquistan todas estas tierras y traen su ordenamiento político, su ordenamiento social. Y así forman las alcaldías, que le llaman ayuntamientos. En España se les llama ayuntamientos. Y pues así someten al indígena, deja de usar taparrabo y empieza a usar ya ropa, la ropa de manta con que conocemos a nuestros antepasados. Luego viene la época de la independencia. Ya los primeros españoles, pues los que vinieron al descubrimiento de América, la conquista, ya habían desaparecido. Ahora unos nuevos criollos pues estaban naciendo, ¿verdad? Que eran los hacendados, pero ya tenemos el ordenamiento político que nos heredan los españoles. Ya algunos hacendados ya tienen sus tierras, y el campesino tiene los ejidos. El hacendado se ocupaba del añil, y el campesino sembraba otras cosas, ¿verdad? Tomate, pepino, etcétera, para su sustento. Poco a poco, los hacendados se van dando cuenta que hay otro producto, surge otro producto que es más rentable que el añil, es el café. El café da nuevos dividendos, el café da más ganancia al hacendado, y poco a poco el café va entrando en este país, de tal forma que incluso al día de hoy el café es el producto que más se produce y se exporta en nuestro país. Ahora bien, los hacendados tenían la idea de que todo el país fuera cafetero, pero tenían el problema de que existían los ejidos que estaban en poder de los campesinos, quienes le pagaban a la alcaldía, ¿verdad? Por sembrar. Entonces, con la excusa de que los campesinos no sembraban nada o que tenían sus tierras holgazanas, en 1881 se eliminan los ejidos. Imaginemos entonces que se le quita la tierra donde los campesinos sembraban, y así se va creando poco a poco el descontento. Se eliminan los ejidos y el campesino pues se queda sin nada. ¿Qué le tocó? Bueno, ir a trabajar a las plantaciones de café, a la corta del café. Los cafetaleros le pagaban muy poco a nuestra gente, a los que cortaban el café. En el exterior el café era bien pagado, pero internamente era mal pagado. Y así los hacendados se fueron convirtiendo en millonarios y sabían que entre menos gasto tuvieran, pues iban a tener más ganancia. Entre menos le pagaban al campesino, pues era mejor.
Incluso en las haciendas, en las fincas, a los campesinos les daban el almuerzo, que era frijoles y una tortilla grande, una chenca, para que ellos comieran. Pero era un almuerzo paupérrimo, definitivamente. Pero todo era para mantener a los campesinos sometidos, diciéndole, hey, te damos almuerzo, pero era un almuerzo pues, paupérrimo, ya lo dijimos, ¿verdad? Y había más ganancia para el cafetalero. El campesino entonces empieza a sentir que no produce lo suficiente, no tiene lo suficiente para alimentos, para vestimenta, para educación, para salud, y se empiezan a dar descontentos. No escuchaba entonces el grito de necesidad del campesino. De hecho, ni siquiera tenía tierra. Décadas después, hay una realidad muy cruda, que el 2% de la población tiene el 60% de la tierra. Implica entonces que la gran mayoría de salvadoreños no tenía ni nada. La desesperación entonces en estos años explotó, se expresó en revueltas. En revueltas que reclamaban estos puntos necesarios. Hubieron de 3 a 4 revueltas entre 1850 a 1900, exigiendo mejores condiciones de vida. Entonces fue la Fuerza Armada, naciente, incipiente, quien aplacó estas revueltas. Fueron los fusiles quienes lograron callar a los campesinos sin mucha violencia. Ahí es donde los cafetaleros se dieron cuenta que el poder estaba en el ejército y fueron fortaleciendo más el ejército para que a punta de fusil, de represión, pudieran aplacar la protesta del campesino. Y luego nos trasladamos al año de 1932, donde se dio aquella gran masacre de levantamiento de 1932, donde la historia nos cuenta que fueron los comunistas, pero no, realmente fue el descontento de la gente que no tenía para comer, para zapatos, para educación, fue todo eso. Y pues el presidente de ese tiempo, general Maximiliano Hernández Martínez, fue el que ordenó la masacre de todos los campesinos que se habían atrevido a levantarse contra los oligarcas en ese tiempo y hicieron grandes masacres en la zona de Occidente, Sonsonate, Guayúa, Izalco, Aguachapán, Tacuba, Santa Ana. Fue una masacre pues que está en los libros de historia. No podemos olvidar esa historia, no podemos olvidar de dónde venimos. Una vez se aplacó ese levantamiento de 1932, definitivamente dio la campanada de que eran las Fuerzas Armadas las que tenían que mantener la paz en este país. Y es así como la oligarquía le cede a la Fuerza Armada los hilos políticos de este país. Y a partir de Maximiliano Hernández Martínez se va a venir dando una serie de presidentes militares. Habían siempre reclamos, siempre habían descontentos en el pueblo, pero el militar mantenía la paz a punta de fusil, a punta de muertos y a punta de represión. Y se van a suceder todos los presidentes militares, Maximiliano Hernández Martínez, Lemus, el coronel Lemus, y van a haber otros desde 1932, y luego va a ir finalizando con el coronel Arturo Armando Molina, que ganó las elecciones, bueno, que ganó entre comillas, ya vamos a ver por qué, en 1972, y luego en el 77, el general Carlos Humberto Romero, quien es derrocado en 1979, y ahí termina la dictadura militar. Hemos visto de una manera general
lo que ha sucedido en el siglo XX. Sin embargo, es importante que nos detengamos en algunos detalles. Dijimos que empieza la dictadura militar con Maximiliano Hernández Martínez y finaliza con el general Romero. Sin embargo, es importante ver todos esos detalles de lo que ha sufrido nuestro pueblo, que ahora son campesinos, obreros, amas de casa, trabajadores, estudiantes, nuestra gente pobre, todo lo que ha sufrido desde el año 1900 en adelante, con la situación paupérrima de vida, con las grandes necesidades que tiene para sobrevivir, para vivir, necesidades de salud, de educación, de vivienda, muchas necesidades económicas. Nuestro pueblo ha sido sometido por la bota de la represión y así se va a mantener durante casi todo ese siglo. Ya Alberto Masferrer manifestaba que había un problema estructural que había que cambiar. Se levantaron voces diciendo que eran los países comunistas, la Unión Soviética comunista, la que quería interferir en los asuntos del Estado. Y eso fue también la cantaleta que hicieron los norteamericanos, que aquí se quería meter el comunismo, pero no. La realidad era otra muy distinta. La realidad era que nuestra gente no tenía lo básico, lo necesario para sobrevivir. En 1927, ese gran escritor salvadoreño, Alberto Masferrer, saca su obra El dinero maldito. En ella, Masferrer habla de los problemas del dinero. El dinero en poder del pobre, que no sirve más que para empobrecerlo más con sus vicios, y el afán de obtener el dinero por parte del acaudalado, del rico, que oprime y trata como esclavo al pobre. Es una obra bien pequeña. Yo les invito a que la lean. Es bien pequeñita. Y Masferrer no hace más que confirmar lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, lo que nos dice San Pablo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. En 1929, Alberto Masferrer escribe El Mínimo Vital, lo mínimo para vivir, donde le dice al Estado, miren señores, nuestro pueblo necesita esto, esto, esto y esto. Entonces, si ahora que conocemos la historia no queremos reconocer que no eran los comunistas los que se querían apoderar de este país, vamos a leer a Alberto Masferrer. Esas obras pequeñas, impresionantes, las leen en 1 o 2 días, son pequeñitas, son obras bien importantes. Cuando los militares asumieron el poder con Maximiliano Hernández Martínez, se siguieron sucediendo elecciones en este país. Y así fueron surgiendo partidos políticos que pretendían jugar a la par de los militares, y el partido de los militares era el Partido de Conciliación Nacional, el PCN, pero no iban a poder. Así surgió el PPS, el PAR y muchos otros partidos. Al final surge también la Democracia Cristiana, etc. Pero competían con el PCN, pero eran incapaces de ganarle, porque se dieron fraudes burdos durante todo este tiempo, de 1930 a 1970. Se dieron fraudes escandalosos. Siempre se puede hacer fraude. Ahora en este siglo XXI, igual se puede hacer fraude.
aunque es más difícil, mucho más difícil, pero ahora todo es tecnológico, se puede. Sin embargo, en aquel tiempo los fraudes eran tan groseros que la Guardia Nacional llegaba, agarraba la urna de votos, la abría, sacaba los votos que estaban allí y metía votos del partido oficialista. Tan burdos como eso, así eran los fraudes en ese tiempo. El pueblo entonces quería un cambio, pero no se le permitía acceder a ese cambio. En el año de 1977, el salario mínimo del jornalero, del campesino, rondaba entre los 5.50 y los 8.50 de Colón. Estamos hablando de 50 centavos a un dólar aproximadamente. Por supuesto que en aquel tiempo las cosas valían menos, pero aún así era un salario muy bajo, paupérrimo, y el pueblo no podía costearse salud, educación, alimentación y todo lo necesario, pues siempre había que pagar agua, había que pagar luz, las escuelas, la medicina, el transporte, etc. Entonces las condiciones eran bien difíciles. Mucha gente creía que estas condiciones podían cambiar por medio de las elecciones. Y por eso es que iban a elecciones. En 1972, los partidos que eran totalmente opositores al Estado se convierten en el bloque de izquierda. Van a las elecciones y llevan como candidato al ingeniero José Napoleón Duarte. Y el candidato a la vicepresidencia era Manuel Ungo. Cuando se dieron esas elecciones, el pueblo le dio el poder a la UNO, la Unión Nacional Opositora. ¿Y qué sucedió? Sucedió lo de siempre. El PCN hizo un fraude grosero y le robó las elecciones a la izquierda de ese tiempo, 1972. Y es así como en 1977, la UNO, dejando atrás el robo de las elecciones de 1972, el fraude que le habían cometido, siguió creyendo en el proceso y dice, bueno, sigamos creyendo. La Constitución nos da estos canales pacíficos, legales y correctos, sigamos utilizándolo. Entonces la UNO vuelve a prepararse para elecciones en 1977. Durante este tiempo ya el ingeniero Duarte, que había fungido como candidato presidencial, estaba en el exilio, porque fue capturado, lo torturaron, le cortaron dedos de la mano al ingeniero Duarte y estaba en el exilio en Venezuela. Y ya el PCN había decidido quién iba a ser su candidato presidencial, el general Carlos Humberto Romero. Sabiendo la UNO que las cartas estaban sobre la mesa y sabiendo que el poder históricamente estaba en los militares, entonces deciden darle la candidatura presidencial a otro militar. El aglutinamiento de partidos, la UNO, que se conformaron en la UNO, decide entonces conversar con el coronel retirado Ernesto Claramont Roosevelt. Precisamente el ofrecimiento se le hicieron dos personajes un poco más recientes, Jorge Shafiq Handal y Dagoberto Gutiérrez. Le ofrecen la candidatura presidencial. ¿Y por qué el coronel Claramont Roosevelt? ¿Por qué un coronel? Bueno, habría que ir a leer la historia de la vida de esta persona. Hay un libro muy bonito sobre él. Si alguien lo desea, yo se lo puedo proporcionar en digital. El coronel Claramont Roosevelt, una vida pues de compromiso y de lucha. Un hombre honesto, recto y correcto. Un militar así como deberían de ser todos.
Por eso fue elegido para ser el candidato presidencial de la Unión Nacional Opositora. Todo entonces el aparato electoral empezó a funcionar, la UNO empezó a desarrollarse, la gente hizo campaña, todos estaban contentos de que hoy sí iban a ganar. Y efectivamente se llegó la fecha de las elecciones y la UNO sale vencedora. ¿Pero qué pasó? Pasó exactamente lo mismo. El PCN y los militares le roban las elecciones al coronel Ernesto Claramunt Roosevelt, quien iba como candidato a la par de don Antonio Morales Ehrlich, era la fórmula presidencial. Y de nuevo le roban las elecciones al pueblo. El descontento entonces es mayúsculo, es enorme, y se convoca a una protesta en el Parque Libertad. Y esa es una historia de valor, de lucha, de sacrificio y de muerte. En 1972, el candidato era el coronel Arturo Armando Molina. Y ese fue el presidente por esos 5 años en nuestro país. En 1977 fue el general Carlos Humberto Romero. Esto dio lugar a que el pueblo protestara por ese fraude de 1977. No podían aceptar que le robaran por segunda vez las elecciones, cuando había sido tan claro, tan evidente la victoria. Y el pueblo empezó a reunirse, campesinos, sindicalistas, obreros, amas de casa, estudiantes, empezaron a reunirse en la Plaza Libertad, protestando contra ese burdo fraude. ¿Y qué es lo que hizo el Estado? Bueno, el gobierno lo que hizo fue que mandó al ejército y les dio un ultimátum. Tenían que dispersarse, o si no que se atuvieran a las consecuencias. Y había gente radicalizada y pues no, ahí estaban protestando que habían hecho fraude en esas elecciones. Entonces el ejército empezó a ametrallar indiscriminadamente a las personas y hubo una masacre impresionante, la gente entró en pánico, empezó a correr, pero pues muchas personas murieron. Esto sucedió el 28 de febrero de 1977. Aquí es donde surge de este acto de barbarie, surge el nombre para una organización armada que luego pasó a formar parte de la guerrilla, las Ligas Populares 28 de febrero, en conmemoración a toda la gente que fue asesinada por el ejército esa noche. Esa plaza entonces por la que tú has caminado, o por la que caminas probablemente a diario, esa plaza tan bonita que ha estado en esta Navidad, que hay mucha gente disfrutando de la seguridad que ahora vivimos, en esa plaza se ha derramado sangre, sangre de salvadoreños, de jóvenes, de adultos que han querido un mejor país, que llegaron a protestar porque este país tenía que cambiar. Ahí se ha derramado sangre. Entonces tenemos que recordar estas cosas, amigos, hermanos, así como se debe de recordar la playa de Normandía, de Omaha, allá donde fue el desembarco de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Es una playa donde se ha derramado sangre. Igual aquí tenemos muchos lugares donde se ha derramado sangre. No debemos de olvidar eso. Las Ligas Populares 28 de febrero nacieron de esa masacre debido al fraude del Estado en 1977. Mucha gente se radicalizó. Entonces dice, bueno, entonces no podemos llegar al poder por la vía legal, por la vía pacífica, por los recursos establecidos. Entonces tenemos que hacer otra cosa.
vamos a agarrar el poder por la vía violenta. Mucha gente dice que aquí en este país el comunismo era el que se quería apoderar de El Salvador, que desde la Unión Soviética querían interferir en las cosas de El Salvador. Y lo mismo nos decían los norteamericanos, que ellos no querían aquí nada de la Unión Soviética, porque recordemos, ya se había dado el caso de los misiles en Cuba y el caso también de Nicaragua, que venció la izquierda. Los norteamericanos estaban bien metidos y le metían a la gente en la cabeza de que aquí era el comunismo. Pero realmente no, era un pueblo que había dicho basta y querían cambiar la situación. We help our friends defend themselves. San Salvador is closer to Houston, Texas than Houston is to Washington, D.C. Central America is America, and it's become the stage for a bold attempt by the Soviet Union, Cuba, and Nicaragua to install communism by force throughout the hemisphere. Entonces, pero como no se pudo por la vía legal, por la vía pacífica, por los canales establecidos, bueno, no les tocó más que radicalizarse y empezaron a pensar, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Y surgieron voces como Rafael Arce Sablá, quien decía, bueno, si el ejército me tira flores, yo le tiro flores. Pero si el ejército me tira balas, yo también le tiro balas. Y así mucha gente empezó a radicalizarse, jóvenes, adultos, y empezaron a organizarse y a armarse para una insurrección popular, que es a lo que nos llevó a finales de los años 70. No era una guerra declarada todavía, pero mucha gente empezó a fallecer, a morir asesinada. Surgieron voces impresionantes que defendieron al pueblo, como la voz de la Iglesia Católica, los sacerdotes, y Monseñor Romero, que es la máxima expresión de una voz que es alzada en favor de la defensa de los derechos humanos. Si estas voces claras de nuestra patria eran calladas, si fueron capaces de silenciar la voz de Monseñor Romero, que era una voz nítida, una voz de Dios, una voz de amor a este pueblo, entonces, claro, la gente dijo, ¿qué van a hacer con nosotros? Si las escrituras lo dicen. Si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Y la gente, pues, hombres, mujeres, se radicalizaron. Y ya no hubo manera de detener la situación. Y así es como se va preparando este cóctel tan violento y vamos a entrar a los 80, donde va a estallar, va a iniciar la guerra declarada. Hemos visto entonces parte de la historia de nuestro país, El Salvador, que está cargada, que está colmada de tantos hechos históricos complejos. Debemos de tener claro de dónde venimos, amigos, hermanos, que nuestro pueblo ha sufrido mucho para llegar a este punto y no podemos darnos el lujo de repetir los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Hemos pasado por masacres, por una guerra terrible, y no podemos olvidar esa historia. Hemos visto entonces la historia hasta 1970, todavía nos hace falta la de 1980 y hasta este año. Eso lo vamos a ver en otro video. Espero que vengan de nuevo con nosotros y vamos a seguir hablando de política y algo más para continuar escudriñando lo que es la historia dolorosa de este pueblo salvadoreño. Muchas gracias, amigos. In San Salvador, the military decreed that demonstrators for human rights should be discouraged. Nothing very new for El Salvador.